Bien, buenas noches a todas las personas que están conectadas y a las que se van a ir conectando a esta. Saludo, bendiciones, pastora. A todas las personas que se están conectando y van a irse conectando a esta sesión del programa de inteligencia emocional. Y hoy vamos a hablar de un tema que es interesante porque es hablar de cómo gestionar lo que se llama nuestro cerebro chimpancé. Y es un tema importante por lo siguiente. En el cerebro humano hay involucrado tres estructuras que interactúan entre ellas, pero que responden a distintos momentos del desarrollo de los seres vivos. Hay un cerebro que es el tallo cerebral o cerebro primitivo o cerebro de reptil, tiene muchos nombres, pero realmente es un cerebro que corresponde y se encuentra en todos los vertebrados. Y como nosotros también somos vertebrados, es decir, tenemos una columna vertebral, una columna de huesos, pues compartimos ese cerebro con otros vertebrados. Podríamos llamar ese cerebro el cerebro de cocodrilo, para llamarlo así, ¿verdad? Para no decirle reptiliano, cerebro de cocodrilo. Un cerebro muy primitivo con unas características. Luego tenemos una estructura que corresponde a los cerebros de mamíferos, es decir, esa estructura se encuentra en todas las especies que, como nosotros, somos mamíferos. Y es el cerebro límbico o cerebro emocional. Y hay un tercer cerebro que lo compartimos con simios. Y eso es lo que se llama el neocórtex, con la diferencia de que el neocórtex humano es superior en grosor, superior en estructura, en complejidad, en funciones, que el cerebro de las especies primates. Pero tanto los primates superiores como nosotros tenemos neocórtex. Entonces, esas son esas tres estructuras que están en el cerebro. Bien, nosotros hablamos aquí del cerebro chimpancé versus el cerebro humano. Estamos hablando de que nosotros tenemos básicamente tres estructuras a nivel del cerebro. Y cuando hablamos de cerebro chimpancé, pues hablamos precisamente de entender esas estructuras. Si nosotros vemos, aquí nosotros tenemos un ejemplo de lo que sería un cerebro chimpancé versus un cerebro humano. Y la diferencia entre el cerebro chimpancé, además del volumen, fíjense que el chimpancé tiene el cráneo hacia atrás y nosotros lo tenemos hacia adelante en esta área, que es donde están lo que se llaman las funciones ejecutivas. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Esa diferencia entre el cerebro chimpancé y el cerebro humano. Nosotros tenemos
mucho desarrollo en el área prefrontal, es decir, acá, donde están las funciones ejecutivas que nos distinguen como especie. El chimpancé no tiene un prefrontal desarrollado. ¿Ok? Fíjense dónde está este arco, ¿verdad? Y nosotros, fíjense dónde lo tenemos. O sea, el de nosotros empieza aquí. ¿Ven? Esa parte. Entonces, eso es importante, que lo entendamos. Así que veamos cómo reacciona, ¿verdad? ¿Qué caracteriza a nuestras reacciones? ¿Y quién reacciona? O sea, si somos nosotros o nuestro chimpancé. O sea, recuérdate, todos tenemos, para volver a lo que habíamos dicho, todos tenemos un cocodrilo, un chimpancé y un ser humano reaccional. Nuestro cerebro primitivo es la combinación de nuestro cerebro cocodrilo y nuestro cerebro chimpancé. Es decir, es la parte animal nuestra. Y esa parte es básicamente emocional y reactiva. Nuestro cerebro inteligente, que corresponde al neocórtex, y fíjense acá, fíjense el chimpancé, miren aquí, ven, no tiene frente prácticamente. El cerebro aquí en esta área se repliega hacia atrás, sin embargo, en la de nosotros no. Será una diferencia fundamental. Nuestro cerebro inteligente y reaccional, que es el neocórtex, tiende a evaluar opciones, ¿verdad? Evalúa opciones. ¿Cuáles opciones tengo? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Cada opción tiene pro y contra. Prevemos consecuencias. Bueno, si yo hago esto, puede suceder aquello. Es decir, anticipamos. Y entonces, en función de nuestras opciones y de las posibles consecuencias y de los costos-beneficios implicados, escogemos cómo actuar. No simplemente reaccionamos, sino que proaccionamos. ¿Ok? Proaccionamos. Es una diferencia fundamental entre el ser humano y las especies no humanas. Las especies no humanas, por ejemplo, las especies no humanas tienden a operar en base a códigos comportamentales genéticos, programas de supervivencia genéticos que vienen de generación en generación, pero que no tienen mucho espacio para la creatividad ni para la adaptación. Los seres humanos no, los seres humanos podemos anticipar, podemos prever, podemos hacer experimentación y eso nos permite mayor rango de flexibilidad. Así que cuando a nosotros nos sucede algo, tenemos que evitar la reacción espontánea, la reacción eh, primitiva, la reacción eh, no pensada, emocional, sofrenarla. No es que no la vamos a experimentar, la vamos a experimentar. Lo que tenemos que pensar en retener la acción, pensar y luego actuar. Es duro, sí, pero de eso es lo que se habla de dominio propio y autocontrol. O
Si usted reacciona a todo lo que le sucede, usted está en su parte animal. Usted no está anticipando, usted no está pensando, usted no está previendo. Y nosotros vemos aquí muchísimas tragedias que derivan de que las personas están comportándose con el control de su parte más primitiva, su cerebro reptiliano, su cerebro de cocodrilo y su cerebro de chimpancé. Por ejemplo, el cerebro de cocodrilo no tiene emoción. Los cocodrilos, las aves, las culebras, las iguanas, ok, los peces no experimentan emociones, no tienen una estructura límbica, por lo menos no la experimentan como la experimentamos los mamíferos. Los mamíferos somos seres emocionales, desarrollamos afectos, pero las especies más primitivas no desarrollan afectos. Y entonces esas especies tienen tres funciones. Una de esas funciones es sobrevivir. Otra, alimentarse. Y la tercera es aparearse. Y fácilmente tú estás mirando a un cocodrilo y encariñándote con él, o una boa constrictor y encariñándote con ella, porque tú eres un ser emocional y tienes un cerebro límbico, ¿verdad? Y él te está mirando como la cena, porque él no experimenta emoción. Pues, por ejemplo, eso pasa mismo, eso sucede también con los psicópatas. Un psicópata tiene dañado, o sea, tiene una disfunción a nivel de su cerebro límbico. Entonces el psicópata descubre que él puede manipular tus emociones y él te hace un teatro, pero él no siente nada. Él te ve como alguien, como una víctima. Y recuérdate que él, el psicópata, al tener anulado el cerebro límbico, la función límbica, la función emocional, en el área de los afectos, sobre todo, él tiene muy activo la parte primitiva. Y recuérdate las tres cosas de la parte primitiva: sobrevivir, alimentarse, aparearse. ¿Ok? Y el psicópata, pues, te victimiza porque él entiende que tú eres alguien del que él puede derivar determinados beneficios. Y si tiene que prescindir de ti, prescinde, porque él no tiene afecto. Pero no es con terceros, es con la propia familia. Por ahí empieza todo. Y uno a veces se encariña con el psicópata y le coge pena al pobrecito. ¿Ok? Así que todos tenemos un cerebro humano, pero también tenemos el cerebro chimpancé. Y yo quiero hacer también hincapié que, aunque englobamos el cerebro chimpancé dentro del el cerebro primitivo dentro del cerebro chimpancé, también digamos que tenemos el cerebro de cocodrilo. Así que tú tienes un cocodrilo, una persona muy primitiva, y todos lo tenemos. Tú tienes el chimpancé, una, un animal emocional, irracional, porque las emociones son irracionales. Son prerracionales. Están antes del cerebro del neocórtex. ¿Ok?
y tenemos el neocórtex o el cerebro inteligente. Ahora, si tú ves a las personas, óigame bien, más del 60% de la conducta humana está controlada por el cerebro de cocodrilo, el cerebro primitivo, más del 60%. Hay muchas acciones que tú haces, que la haces prácticamente de forma automática y que son acciones que están destinadas a la simple sobrevivencia. Ahora, hay, digamos, un 60, ¿verdad? Bueno, pues nos queda un 40 y considera que de ese 40, el 35 lo controlan las reacciones emocionales. Y apenas tenemos un 5 en que actuamos racionalmente. La idea es, vamos a ampliar de un 5 a un 6, a un 10, a un 15, vamos a aumentar, pero eso requiere autodisciplina y autocontrol. Aprender a morderse la lengua cuando cuando usted tenga esos impulsos de decir, de herir, de molestar, porque todas las personas, pues nos enfrascamos en esas eh, acciones autodestructivas, en que queremos herir, queremos maltratar a una persona porque nos sentimos maltratados, abusados, engañados. No es que nos engañaron, pero nosotros lo sentimos y la gente va a actuar no en base a la realidad, sino en base a lo que siente. Así que vayamos, ¿verdad?, a el siguiente aspecto, cómo reacciona el chimpancé. Y recuerden que cuando estamos hablando del chimpancé, estamos uniéndolo también con nuestro cocodrilo. Y viendo esas reacciones, analicemos cuántas veces vemos gente cayendo en eso y cuántas veces nosotros caemos en eso. Para que tú veas reacciones típicas del chimpancé. Lo primero, que reacciona emocionalmente. Y las emociones o son positivas o son negativas, pero son preracionales. O sea, son programas instalados en nuestro comportamiento, en nuestro cerebro, para protegernos. Programas que se ejecutan sin pensar. ¿Por qué? Porque esas emociones estaban ahí. Toda emoción es un llamado a la acción. Y esa acción tiene un objetivo. Y ese objetivo es uno de todos: atacar o huir. O sea, o simplemente están las emociones agradables, que es expresar placer, ser parte de la comunidad, pero la mayor parte de las emociones no son agradables. Por ejemplo, miedo, ira, asco, angustia, o sea, hay una serie de emociones y la mayoría no son agradables porque son emociones que están destinadas a protegernos, a hacernos sobrevivir. Entonces, emocionalmente. Segundo, del chimpancé, no mide las consecuencias. Miren la cantidad de gente que matan, que se involucra en crímenes, que se involucra en acciones delictivas, sin medir las consecuencias de sus actos. Miren esos jóvenes que se fueron a atracar un banco. O sea, ellos no estaban previendo que dos de ellos iban a morir, que los otros iban a caer presos. ¿Me explico? Que ninguno de sus objetivos se iba a dar, que iban a llenar de vergüenza a su familia, que iban a dejar hijos huérfanos. Ellos no pensaron nada de eso
porque es un cerebro que no piensa, está actuando emocionalmente. Y tú te imaginas cuando tengamos ese dinero y que si, o sea, hacen una serie de fantasías, pero no están midiendo consecuencias. Pero todas las acciones tienen consecuencias. Entonces, tenemos que evaluar que cuando nosotros no estamos pensando en las consecuencias, o cuando decimos, no, no, me importa, que pase lo que sea. Ah, está bien. Pero cuando lo que sea pasa, entonces estamos, bueno, pero es que el ser humano es capaz de anticipar. Importante, el chimpancé es catastrofista. Piensa en lo peor. Esto se hundió, esto se fuñó, este país se hundió, esto no va para parte. Cualquier cosa que tú le plantees, siempre el aspecto más negativo. Él oye, mataron a alguien. O sea, siempre espera lo peor. Es impulsivo, o sea, actúa según el impulso y es voluble, cambia de punto de vista, cambia de parecer, o sea, no es consistente. Cuando tú eres voluble, no eres fiable. Otro aspecto importante del chimpancé es que no evalúa opciones, tiene una visión de túnel. Por ejemplo, hay personas que se involucran en matar a otra persona y no están evaluando que van a caer presos, que van a destruir su vida. O sea, yo te voy a decir algo, eh, muertos todos vamos a terminar, salvo los que reciban a Cristo, ¿verdad? O sea, pero al final pues, todos vamos a, a morir, ¿verdad? Pero estar trancado, hundido en una cárcel en República Dominicana, oye, eso es peor que la muerte. Entonces, usted no está evaluando. Entonces, y hay gente que todavía frente al juez y frente a la justicia, sí, yo lo maté, lo vuelvo a matar. O sea, esa no es la única opción. O sea, la visión de túnel te permite, no te deja ver que tú tienes otras opciones que podrías aplicar para lograr un objetivo. No es la única, la más agria o difícil. Dice, no, yo no lo pensé. Bueno, pero que usted no pensó. Porque ¿qué es pensar? Pensar es evaluar las distintas opciones, ver los pros y contras y escoger aquella que nos da más beneficio con menos sacrificio, con menos riesgo, con menos daño. Cuando usted está analizando las cosas en que todo le sale bien, usted me explicó. No, no, yo voy a bimbar de golpe, sí, pero el otro que es manco. Entonces usted no prevé lo que va a venir de allá para acá. El problema. Seguimos. Es paranoide. Siempre todo el mundo está haciéndole daño, todo el mundo quiere hacerle un mal. La gente es mala, la gente quiere puñirlo, abusarlo. O sea, es desconfiado, pero normalmente es porque él, eso le dicen en psicología, proyección. Es decir, tú estás viendo en otro lo que está en tu corazón. O sea, cuando una persona ve que todo el mundo es malo, ¿qué tú crees que él es? Él ve en los otros sus intenciones, no actúa de manera empática.
no se pone en la posición del otro. Porque normalmente el chimpancé entiende que todo el mundo tiene que someterse a sus intereses y no es así. Cada persona tiene su propia estrategia, tiene su ah, su propia agenda, sus propios intereses. Entonces, porque el otro no haga lo que a mí me conviene o no opere en la dirección que a mí me interesa, eso no significa que el otro es malo. Significa que sus intereses y los míos no coinciden. Pero tú oyes al chimpancé hablando y el otro es, me explico, un demonio. Porque para que sea bueno, tiene que estar facilitándole las cosas a uno y supeditando sus intereses a los de uno. Es egocéntrico. Eso es típico. El mundo gira alrededor de él. Cuando él se molesta, busca hacer el mayor daño. El daño no es solamente físico. Mucho del daño, el peor daño que aquí se hace, es el daño verbal, el daño psicológico, el abuso verbal, el maltrato verbal. Palabras eh, que son peores que galletas. Y el chimpancé pues busca dañar al otro. ¿Ok? Y como no mide la consecuencia, actúa siempre defensivamente. Porque todo el mundo, el que siempre considera que el otro quiere fuñirlo. Entonces él siempre está a la defensiva. Porque las intenciones de él con el otro no son buenas. Y lógicamente agresivamente. O sea, verbal y en acciones. ¿Ok? Y además es muy territorial. Aquí, este es mi. A veces los empleados en una empresa que no son dueños ni de los muebles. No, no, pero ese es mi escritorio. Ese es mi asiento. Esa es la posición mía. Yo, particularmente, siempre pienso, siempre, la palabra de Dios dice que los últimos serán los primeros y que el que quiera reinar sobre los demás, que sirva a los demás. Y yo sigo a una persona que le lavaba los pies a los discípulos. Usted no tiene que hacer eso físicamente, sino el ejemplo de humildad, de servicio. ¿Ok? ¿Qué hay debajo de eso? Las personas territoriales excluyen y aíslan a los demás. Así que veamos diferencia entre el pensamiento emocional y el pensamiento racional. ¿Verdad? Mi chimpancé, mi parte animal, mi parte primitiva, ¿verdad? Saca conclusiones rápidas. Porque no piensa, piensa en blanco y negro.
O sea, no ve matices. Es paranoide. Todo el mundo le quiere hacer daño. Es catastrofista. Las cosas siempre van a ser peor. Es irracional. Actúa emocionalmente. Su juicio, pues, es emocional. Mientras que la mente pensante, mi parte del neocortes, se basa en evidencia. Es racional. Evalúa el contexto en que las cosas suceden. Está la perspectiva. Ve los matices de gris. Y busca un juicio equilibrado. Ahora, hay un psicólogo que tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento. Y precisamente el pensamiento rápido corresponde al pensamiento chimpancé. Hay ocasiones en que se necesita el pensamiento chimpancé. Ante un peligro, usted no puede estar pensando, usted tiene que actuar porque su organismo, su cuerpo tiene un programa para salvarlo. ¿Ok? Si ahora mismo hay un temblor de tierra, usted va a recordar dos cosas. ¿Dónde usted estaba? Que usted estaba en este Zoom. Y después usted va a descubrir que usted paró en otro sitio y usted no va a recordarse qué pasó entre en el momento que usted estaba aquí y ese otro sitio. Porque su cerebro primitivo tiene el objetivo de salvarle la vida y no va a permitir que usted piense. Y si usted no piensa, usted no puede registrar esa información. Hay muchísimas cosas que usted simplemente va a actuar y no va a saber cómo usted lo hizo, cómo usted llegó ahí. ¿Ok? Eso es típico de, de lo que es el cerebro primitivo. Entonces, como ustedes ven, esa parte de nuestro cerebro emocional y esa parte de nuestro cerebro neocorte, nuestro cerebro pensante, ¿verdad? Nos llevan al diálogo interior. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos dentro, de eso lo hablamos, una serie de personitas. Hablamos de la subpersonalidad, de la parte, ¿verdad? Pero vamos a decir, a veces uno habla de el diablito y el angelito. El crítico interior y la parte sana. Y uno tiene un diálogo adentro entre intereses. ¿Lo hago o no lo hago? Hay una parte que quiere que uno se mete en una cosa y otras no. Dada la característica negativa, catastrofistas, paranoides, irracionales y dadas a sacar conclusiones rápidas del cerebro chimpancé, entonces podemos entender el diálogo interior. Frente a todo, a las cosas que suceden y a las decisiones que tenemos que tomar, ambos cerebros opinan y a menudo entran en desacuerdo. Hay una parte tuya que quiere la gratificación inmediata, darse el gustazo.
Hay otra prudente que te dice, mira, te conviene, te va a dar un tablazo, mira, tú debes hacer tal cosa. Hay una que te, hombre, no le des mentira a eso, uno se va a morir como quiera. Y si él no vuelve y no puedo verlo, ¿te imaginas que yo, como que yo voy, todo el mundo va, porque esa es la otra, todo el mundo va a ir a ver a Luis Miguel menos yo? O sea, unas exageraciones tremendas. Pero además, eh, ¿cuál es el problema? No, pero el tipo se va a meter en un lío financiero, en deudas, para ir, ¿verdad?, a gastarse algo que él no puede en ese momento. Entonces, ahí la parte que le está, mira, no te conviene. Y está esa lucha entre nuestro cerebro chimpancé, date el gustazo, no le demente a nada, hay hombres, uno se va a morir como quiera, y el cerebro racional que te dice, mira, no es correcto, no te conviene, te va a ver en problema después, ¿ok? Y ahí tenemos la explicación de ese fenómeno que es el diálogo interior, que todos vivimos. Siempre una de las cosas que hace el cerebro chimpancé es que nos da imágenes a conveniencia, nos pinta situaciones a conveniencia para despertar nuestros miedos. Y si Luis Miguel nunca vuelve, como si usted debiera vivir de eso. No es que está mal que uno no se dé ciertos gustos, es que un gusto es un premio. Entonces usted no puede premiar sus errores, su falta de disciplina. ¿Me explico? O sea, usted está premiando su falta de disciplina en vez de actuar con cierto nivel de comedimiento. Siempre frente a cada voz uno elige a quién poner asunto. La mayoría de las personas pues le ponen asunto a la parte más irracional y la parte más emotiva, porque al final nosotros queremos hacer eso. Pero lo que asumen la parte más inteligente, ¿okay?, al final se van a dar cuenta que eso fue lo que más le convino. En mi propia vida yo he vivido esa diferencia. Así que yo creo que ya tenemos una idea bastante clara de lo que es ¿verdad?, este aspecto del diálogo interior y del aspecto del cerebro chimpancé y el cerebro primitivo. Vamos ahora a cualquier pregunta antes de despedirnos. Así que pueden levantar su mano para hacer preguntas o cualquier aclaración o cualquier intervención. Ok, vamos a ver. ¿Quién se anima? Oh, pero parece que yo fue bastante aburrido todo, que nadie se interesa ni siquiera en hacer una pregunta.
Vamos a ver. Una pregunta a la una pregunta a las dos. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta ni ninguna deseo de opinión, eh, cerramos acá y nos vemos el próximo lunes. Dios le bendiga a todos.